María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo y autora de libros como El Imperio del Opus Dei en Chile y Caradima, el Señor de los Infiernos, publicó En el Nombre de Cristo, el Poder Evangélico en Chile. Una profunda investigación de años, como la caracteriza también el trabajo que suele realizar María Olivia, muestra la realidad de una religión que ha tenido una nueva presencia, una masividad y que ha llegado incluso a aristas políticas interesantes en las últimas elecciones. Y para hablar de eso, por supuesto, estamos con María Olivia aquí en el estudio. ¿Cómo estás, María Olivia? Bienvenida. Hola, buenos días, Piedad. Hola, Aldo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, María Olivia? Bien, bien. Ha sido muy intenso estos días, sí, con la presentación de este libro. Me han estado invitada a diferentes partes, así que hicimos una presentación que estuvo muy bonita en la Universidad de Chile. Yo sigo siendo profesora en la Universidad de Chile también, así que hicimos el miércoles de la semana pasada. Y en un año electoral pone un tema arriba de la mesa, María Olivia, que es muy importante, que es el poder de las iglesias evangélicas en Chile, que son un montón en términos electorales, ¿no? Sí, ahora resultó curiosamente en este año electoral, porque incluso lo estábamos preparando para el año pasado, y tú sabes que justamente por lo que uno investiga, por lo que se va ampliando todo, salió para este año. Pero no es que sea expresamente por ser el año electoral. Pero sí, hay una injerencia actualmente de los evangélicos en política, de las iglesias cristianas no católicas, como uno podría decirlo también, que ha sido notable, te diría, en las últimas décadas, porque antes, sobre todo en las iglesias pentecostales, que son las más numerosas, era que en la política era algo del mundo, que no había que meterse, ellos no tenían que meterse y no votaban cuando el voto era voluntario. Y en cambio, sobre todo a partir de las últimas décadas, pero ya antes, en tiempos de la dictadura, después del golpe militar, cuando Augusto Pinochet apoyó en forma muy decidida a las iglesias pentecostales, terminó la construcción, incluso les ayudó a financiar la construcción de lo que se ha llamado la Catedral Evangélica, la iglesia de J. Beches en la Alameda. Y ahí hubo declaraciones de pastores también muy favorables a lo que había sido el golpe militar. Sin embargo, a nivel como de la base social, yo te diría que empieza a incursionar más en este siglo, fundamentalmente. También hay un aumento de, o sea, no sé si aumento, pero sí es una religión que ha alcanzado más feligreses, por así decirlo, que está teniendo una mayor masividad. Y en ese sentido se ha dado también, y según tu investigación también, María Olivia, en lugares donde también se siente un abandono por parte del Estado, de las autoridades, y ahí como que es como, no sé cómo decirlo, pero en el fondo es como se da el momento perfecto para que la iglesia evangélica tenga justamente una llegada más cerca a personas que buscan también una contención, un sentido de comunidad. Mira, Piedad, tú tocas un punto muy importante, creo yo, que tiene que ver justamente con esa... A ver, en partes en que hay falta de Estado, falta de presencia de Estado. Y lo otro, indudablemente, también la menor presencia y la mayor desconfianza que fue provocando la Iglesia Católica. O sea, hay como... Varios factores, sí. Sí, son varios factores. Y tú te voy a comentar una cosa. Tú hablas de la religión. Y a mí me pasó que en las entrevistas, en investigar, muchas personas no les gusta hablar de religión propiamente tal. Uno tiende desde fuera a mirarlo así. Sin embargo, te dicen... Varios de mis entrevistados me decían, no, es que religión es una cosa muy teórica. O sea, ellos sienten sus creencias, van a sus cultos, esto lo miran desde otra perspectiva en ese aspecto, bien curioso. Y no solo en los pentecostales. Esa corrección, esa diferencia que me hacían con lo de religión, me lo hacía alguna persona, por ejemplo, de la Iglesia Bautista, porque todo esto es un mundo muy diverso. Uno no puede hablar de una sola, porque no es una sola iglesia, son muchas.
son muchas. Y de partida están las tradicionales, que tienen algunas características diferentes. Entre las tradicionales tú puedes identificar la iglesia luterana, la iglesia metodista, de donde salieron los pentecostales, pero eso ya hace más de un siglo, a comienzos del siglo XX. Claro. Los presbiterianos, también los anglicanos se consideran más tradicionales. Y el aumento en número ha sido más, te diría yo, del pentecostalismo, de las iglesias pentecostales, que son muchas y están en todas partes. Bueno, la influencia de la Iglesia Católica en la política en Chile es una cuestión ancestral, desde los orígenes, digamos. Por supuesto. Siempre estuvo, y siempre ha estado, digamos. Pero, de alguna manera, cuando hablamos de la irrupción de una bancada evangélica o de la primera candidata que responde el Partido Social Cristiano a estos intereses, ¿qué buscan conceptualmente dentro de la política? ¿Qué persiguen? Mira, tú mencionabas muy bien la bancada se formó ya hace unos años, en que hubo tres diputados que en ese momento fueron elegidos en cupos y siendo militantes ellos, se hicieron militantes por un tiempo de Renovación Nacional, ¿ya? Después han dejado Renovación Nacional, lo dejó Francesca Muñoz, justamente la que es ahora la candidata presidencial del Partido Social Cristiano. Y ella es la esposa, la mujer del alcalde de Concepción, que fue elegido en las elecciones últimas municipales, de Héctor Muñoz. Y yo te diría, ahí hay un caso, para mi gusto, muy interesante en esta pareja de pastores, o sea, de pastorel, porque cuando hablan de pastora mujer, las mujeres no son tan pastoras en general. El pastor es él, y de el Ministerio Águilas de Jesús, porque lo que fue un movimiento que partió en la Universidad de Concepción, a comienzos de este siglo, por ahí, y él llegó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Ella era una estudiante, y el grupo de amigos, de compañeros de Águilas de ese tiempo, muchos de ellos están ahora muy cerca de los Muñoz, digamos, tanto del alcalde como de su señora, que es la candidata presidencial. Entonces, y ellos se juntaron también con el grupo, con el movimiento que tenía Luciano Silva, que fue candidato a gobernador, que antes había sido miembro de la primera, ¿cómo se llama?, Comisión Constitucional. Y juntos y han aglutinado a otras personas también. Ahora tienen más diputados, porque le llegaron diputados que se fueron del partido de Franco Parisi. De la gente, del Partido de la Gente. Del Partido de la Gente. Entonces, y también hay un senador por la región de O'Higgins, me parece. Bueno, el asunto es que ¿qué persiguen? Yo diría que algo de lo que los ha hecho incursionar más en política no tiene que ver con lo que uno podría decir la política contingente tradicional, sino tiene que ver con espacios para su propio culto, para tener mayor posibilidad de crecimiento. Pero sobre todo hay un tema que atraviesa prácticamente a todas las iglesias evangélicas, que tiene que ver con lo que antes se consideraban los temas valóricos y que ellos denominan estar en contra de lo que llaman la ideología de género. O sea, todo lo que tenga que ver con homosexualidad, con matrimonio homosexual, también con el aborto, con las posibilidades ahora de un aborto más libre, con el límite de las semanas, ¿no es cierto?, de la guagua o de embarazo de la persona. El asunto es que también con el tema de la eutanasia, con la educación, han sido en general muy críticos a la educación sexual en los niños. Entonces, todo eso los hace estar tratando de influir. Ahora, no se las juegan en una sola elección. Es decir, no creo que tengan la aspiración ni estén pensando realmente en que va a llegar en esta elección
a un lugar de alta votación, la Francesca Muñoz, porque lo que uno está viendo es que trabajan como lentamente, aglutinando, uniendo fuerzas, se podría decir. Y el trabajo en terreno también es súper importante. En terreno muy importante, y no les importa perder. La historia, si uno analiza la historia, por ejemplo, de la propia Francesca Muñoz, partió no siendo elegida por otro partido, después hace el paso por Renovación Nacional, van de a poco, pero... Y tienen financiamiento, ¿no? A partir de... Ahí el financiamiento habría que investigarlo más, pero tendrá que ver con los diezmos también. El diezmo, sí, claro, muy importante, ¿no? Como digo, porque en el caso del Partido Social Cristiano con esta relación que te digo con el movimiento Águilas de Jesús, por ejemplo, que es tan evidente la relación política-religión. O sea, lo que nosotros consideramos religión, ¿no es cierto?, que es el mismo pastor que está yendo a los cultos, que está hablando con la gente en ese tono, también es el que se proclamó primero. Me acuerdo que hubo unas primarias que eran dentro de la gente del propio partido en su minuto, antes de la elección de ¿cómo se llama?, de alcaldes en la región del Biobío. María Olivia, es muy fácil seguir la pista política de la Iglesia Católica, a través del Opus Dei, de los legionarios, y cómo buscaban influir. Esta dispersión de grupos, lo que hablas tú de la irrupción masiva de mormones, de pentecosteses, ¿permite establecer una suerte de liderazgo, una verticalidad en términos de lo que piensan, no? No, es que verticalidad no hay influencias, hay personas más influyentes que otros. En los pentecostales, por ejemplo, siempre se habla de que tienen un obispo. Se habló del obispo que era como el dueño, el que de la catedral de Jotabeche, y que fue el obispo Eduardo Durán, que es el padre del otro que no te he mencionado, que del otro diputado, que fue de la bancada evangélica, que ese permanece en Renovación Nacional. Y Eduardo Durán padre era obispo, pero no de todas las iglesias pentecostales, sino que se aglutina una parte. No sé si serán los que quieren, si se van juntando, como uno podría decir, como en una federación, en una asamblea que los reúne, pero no son todos. Entonces, y ahí pasa otra cosa que tiene que ver, algunas personas sostienen, con el propio crecimiento, porque cuando hay una discusión, cuando hay una disputa, se van, pero crean otra iglesia. Entonces, eso es lo que hace de que haya tantas iglesias. Si uno mira el registro el registro oficial, después de la aprobación de la ley de culto en 1999, que no había corporaciones públicas prácticamente, o muy pocas, como iglesia, a lo que hay ahora. Que estamos hablando de miles, o sea, y es cuestión de meterse a la base de datos y te impresiona. Uno los identifica ya por los nombres, y eso, entonces no hay como en la Iglesia Católica. Tú señalabas los movimientos, pero también está la jerarquía, ¿no es cierto? No está el Papa, ni obispos y arzobispos que realmente tienen como tuición sobre lo que es la diócesis, en el caso de los católicos. Eso no es acá tan claro. María Olivia, bueno, estamos conversando con María Olivia Monkever, periodista, Premio Nacional de Periodismo, sobre su libro En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. Aparte de la arista política, que es muy profunda y que ya lo hemos visto, hay un tema también con los medios de comunicación, con las redes sociales, que tú también lo destacas en el libro, que es bien importante. Ahí hay una presencia, y nosotros hacemos acá radio, hay radios evangélicas también a lo largo de todo el país, y es harta la presencia en medios. Es mucha. Muchas, sí. Es de las cosas que a mí más me impresionó. Siempre me han preguntado ahora en estos días, ¿qué te ha impresionado? Bueno, uno sabía, ¿no es cierto? Cuando yo me había ya tenido investigaciones sobre medios de comunicación. Incluso recuerdo ahí en este libro que cuando investigué y escribí el libro de los magnates de la prensa en 2009,
era como una cosa chiquitita, le di algunos párrafos a lo que había percibido hasta ese momento como presencia de radios evangélicas. Sin embargo, hoy día se podría decir que es como el principal grupo económico radial, porque son grupos también económicos. Hay tres pastores, por lo menos 3 pastores, que te los nombro. Está Billy Bunster, que es cantautora además. Y ahí les puedo mencionar algo más sobre Billy Bunster. De la Radio Inicia, cadenas de Radio Inicia. Está Fernando Chaparro, el concesionario, dueño de las radios Corporación, a través de todo el país. Y está la Radio Armonía de Rubén Sáez. Han ido creciendo, han ido aumentando y tienen frecuencia prácticamente en todo el país. Billy Bunster, les dije, le voy a mencionar algo más. Billy Bunster es el pastor donde se realizó el Te Deum evangélico del año 2019, después de la caída en desgracia del ex obispo Eduardo Durán. Entonces estaba en el gobierno de Sebastián Piñera y se decidió que fuera donde Billy Bunster la ceremonia del Te Deum. Luego, al año siguiente fue en otra parte y el subsiguiente de nuevo, 2021 me parece, todavía al final de la pandemia, estaba dueño de casa, Billy Bunster, en un lugar que adquirió en el sector de San Joaquín, que es donde tiene toda su instalación, que tiene además de la radio, tiene productora, y trabaja en el negocio comunicacional, lo mismo que Fernando Chaparro. Y también con ellos están sus mujeres, sus esposas, también miembros de la familia. Si uno analiza las sociedades en el Diario Oficial, es bien, bien interesante. Ahora, si tú comparas además esto con las radios como esta, ¿no? Se habla de que la cadena Prisa es la cadena más significativa, más importante en el país. Bueno, yo hice la suma de las radios en FM y sumándole las llamadas radios comunitarias, y son más. Entonces, y los otros grupos de la Bio Bio o las de Mega, todas son superadas, o las de Luxich son superadas por cada una por lo menos por la cantidad de estas radios evangélicas. Y ocurre en el caso de las llamadas comunitarias, por eso digo llamadas, que y es una cuestión que le he conversado, sale entrevistado en el libro también Quique Ortega, Juan Enrique Ortega, que es profesor en la Facultad de Comunicación e Imagen en la Universidad de Chile, y él ha tenido mucha experiencia con las radios comunitarias, y lo que se ve es que los pastores están tan preocupados de este tema que de hecho han ido teniendo una presencia muy activa en la Asociación de Radios Comunitarias. Entonces se preocupan de ir quedando con las concesiones, y además tienen trabajos relacionados, tienen productoras relacionadas y con los transmisores también. Entonces hay una cuestión ahí muy notable. Y lo otro es que, y esto sobre todo se ha visto más después de la pandemia, desde luego, la incursión en las redes sociales. En las redes sociales y en YouTube, uno si busca, te vas a encontrar con cultos, te vas a encontrar con prédicas, con canciones. Pero en el caso de lo de la radio, lo que yo veo es que, conversándolo, como te decía, con otra gente también, tampoco hay una mirada como de fiscalización. O sea, se le entregan las concesiones, pero no se sabe mucho más lo que pasa. Y cuando sabemos que las concesiones radiales son limitadas en el espacio radioeléctrico. Sin duda. María Olivia Monker, ya está disponible el libro, ¿no? Sí, lo estamos mostrando en el streaming. Sí, está disponible. Está en las librerías. Está en la librería. Nombre de Cristo. María Olivia Monker, en un trabajo de verdad que le ha tomado años para llegar a desentrañar el poder de la Iglesia Evangélica en Chile. Muchas gracias, María Olivia. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, María Olivia.
Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.